Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. En estos momentos vamos a dar inicio a este cuarto encuentro sincrónico virtual en el marco del seminario en docencia virtual que organiza la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de INTEP de la Universidad del Valle. Estamos en mayo 15 del 2020 y la idea es poder iniciar haciendo un pequeño reconocimiento a la labor que nos convoca el día de hoy a la docencia. Hoy se celebra a nivel nacional el Día del Profesor, una fecha que para nosotros los profesores es muy importante porque es un espacio no solamente de celebración, sino también un espacio de reflexión en donde nos permite reconocer entre nosotros mismos pues la importancia de este oficio, que como todas las profesiones, pues se requiere una vocación importante de servir, de poder estar prestos para aportar en el aprendizaje de los estudiantes que son nuestra razón de ser. De esta manera nosotros el día de hoy queremos desearles un feliz día. Para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes reunidos el día de hoy. Queremos darles un pequeño detalle. Hemos estado trabajando bastante un libro que nos ha permitido orientar el trabajo en el diplomado. Entonces nos parece importante, primero, decir que el documento pues, no circula de manera pública, es difícil acceder a él, más no imposible porque por estos medios nada es imposible, cualquier documento por otros medios lo pueden descargar. El profesor Bautista tuvo un gesto muy bonito con nosotros hace un tiempo en un taller y fue compartirnos el documento. Y él lo que nos decía era que había un trabajo de fondo en este escrito que iba a ser muy útil para el trabajo que íbamos a empezar a hacer hacia la virtualización hace más de 3 años. Entonces, el día de hoy les compartí a través del chat. También está en el evento que se creó en el calendario, el enlace para que cada uno de ustedes pueda acceder a esa carpeta en el Drive, lo pueda descargar, lo pueda guardar, revisarlo en su momento. Es un documento escrito pensando para profesores. Tiene un tratamiento pedagógico con respecto a cómo se escriben este tipo de escritos y nos parece relevante también esa carpeta compartirle la presentación de hoy también por ese medio y con el enlace de Google en caso tal que alguno tenga problema para abrirlo con PowerPoint. Entonces, acá les quedó el enlace, espero que les agrade mucho el libro. Para nosotros ha sido muy importante, como les estábamos acabando de decir. En estos primeros 10 minuticos, entonces vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones que nos parecen claves. Entonces, la primera tiene que ver con respecto a la forma en que vamos a desarrollar la videoconferencia. Recuerden ustedes que estamos trabajando con una opción de Google Meet para poder conectarnos. Entonces, la recomendación va a ser estar con el micrófono y la cámara deshabilitadas, a no ser que vamos a hacer alguna intervención, la cual la vamos a estar gestionando por el chat. Enid, que nos está acompañando también el día de hoy, va a estar haciendo las veces de moderadora del chat, escuchando los aportes, las dudas, las inquietudes y también atendiendo la solicitud, las personas que quieran participar. Yo estoy concentrado un poco en la presentación como tal, no estoy acá tan atento del chat, entonces esa es una estrategia que a veces funciona bien. Entonces va a ser importante también esos roles poderlos identificar y diferenciar para asociarlos a las prácticas. Quizá el poder invertir o invertir los roles con los estudiantes también va a ser importante en el desarrollo de estas videoconferencias. Y como estamos hablando sobre videoconferencias,
es importante también para nosotros recordarles a ustedes dos recursos, y esta es la segunda parte de las recomendaciones, que están a disposición de ustedes para revisar algunos aspectos relacionados con el desarrollo de estas clases sincrónicas a través de las videoconferencias. Entonces, en este primer imagen, enlazo allí, le coloco un vínculo a un video que se creó con este tipo de recomendaciones que consideramos que pueden llegar a ser útiles en la organización previa y en el desarrollo de una videoconferencia. Es un material que ha creado la INTED y ha colocado al servicio de los profesores a través de la estrategia PAT. Entonces, el segundo recurso tiene que ver con las recomendaciones para la planificación de actividades de aprendizaje asistidas por tecnología. Ese es otro video también importante que ustedes lo puedan revisar. En este en especial sí les hago una especial recomendación y tiene que ver con poder mirarlo de manera muy crítica a la luz de lo que hemos trabajado en el módulo 3. Creo que con los elementos que hemos planteado se pueden establecer algunas críticas o aspectos de mejora frente al contenido que se está presentando. Entonces ahí les quedan las dos invitaciones y recomendaciones. Frente al desarrollo en esta etapa final del diplomado, es importante tener en cuenta que hoy estamos cerrando el módulo 3 del diplomado. Hemos tenido un avance importante esta semana en el movimiento de las entregas y la siguiente semana vamos a dar inicio de manera formal al módulo 4. Ya esta semana tuvimos la oportunidad de la apertura y vamos hasta el 12 de junio, fecha en la cual nosotros vamos a hacer el quinto encuentro que corresponde a la valoración o al balance general del trabajo que hemos desarrollado en dicho módulo. Vamos a tener 2 semanas para realizar un proceso, una consolidación del proceso para poder mirar algunos aspectos cualitativos y cuantitativos que nos permitan hacer la emisión de las constancias que se les van a entregar a los profesores que cierran el ciclo de formación en el diplomado. Recuerden ustedes que en la primera videoconferencia les presentamos a ustedes la propuesta de emisión de constancias que se estaban haciendo. Eni, ¿puedes cerrar un momento el micrófono, porfa? Sí. Listo, gracias. Entonces les estaba contando que es un recorderis frente a las constancias que se van a estar emitiendo, teniendo en cuenta pues, los criterios de evaluación que se han establecido del módulo introductorio. Se van a emitir constancias de participación, de culminación y también de excelencia. Estas constancias se van a estar diseñando en las 2 semanas siguientes, se finalice el módulo número 4 y se les va a estar enviando a vuelta de correo. Normalmente lo que habíamos estado haciendo era que las constancias se enviaban de manera digital, pero también las teníamos de manera física. En estos momentos, pues por la situación en la que atravesamos, ese tema está todavía por resolverse. Sin embargo, lo que sí aseguramos es en la entrega de la constancia digital que les va a llegar. Estas constancias van con unos códigos que le permiten a la universidad tener una base de datos que permiten verificar que la información que se está compartiendo a través de la constancia es verídica. Cada constancia va con un código que es esa parte que aparece en la parte inferior derecha. Entonces ya acá vamos a arrancar con el tema central del diplomado del día de hoy, que tiene que ver con las actividades de aprendizaje. Si hay alguna inquietud frente a esta primera parte de recomendaciones, sería importante poder escucharlos, profes. Si no, seguimos adelante, entonces los leo por el chat. Entonces la pregunta sería si hasta el momento lo que hemos presentado es claro. Listo, profe Mónica, muchas gracias. Listo, profe Silvio, gracias. Entonces, de esta manera vamos a iniciar ya en forma con respecto a lo que estábamos planteando para el día de hoy. Y pues lo central en esta propuesta de formación siempre ha sido para nosotros el poder pensarnos el diseño de cursos o de ambientes virtuales desde un enfoque del diseño pedagógico orientado hacia las actividades de aprendizaje, porque pensamos que es un espacio donde
se articulan diferentes elementos relacionados con la virtualidad, con lo de los ambientes, la comunicación y la evaluación. Al colocarlo ahí al centro, pues hay una intencionalidad de nosotros frente a lo que ha sido la propuesta del diplomado, en donde es importante poder reconocer que en sí la actividad del profesor pues se corresponde a poder relacionar diferentes tipos de metodologías activas que se denominan actualmente, que se pueden traducir en métodos, técnicas y estrategias que el profesor configura y utiliza para poder hacer un proceso o definir un proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y conlleven al aprendizaje. Entonces, una de las primeras preguntas para empezar a abrir acá el debate tiene que ver con respecto a cómo se integran esas técnicas y estrategias en la práctica. Entonces, un primer detonador que colocamos en el diplomado tenía que ver con poder discutir en el foro de la actividad 1, pues una discusión frente a dos enfoques que pensamos que genera una interesante discusión frente al aprendizaje centrado en contenidos y el aprendizaje centrado en las actividades. Pero ya una vez teniendo en cuenta esos dos enfoques como puntos de referencia, una de las preguntas que se nos hacían: listo, yo reconozco eso, en mi práctica a veces hago esto, a veces hago lo otro, sin embargo nos queda la duda con respecto a cómo se integran esas técnicas y estrategias en la práctica, el cómo. Entonces en estos momentos quisiera leerlos, si hay alguien que quisiera participar, le doy la palabra para que de su práctica nos pueda contar cómo respondería esa pregunta. Listo, los profes están tímidos hoy. Entonces, si alguno gusta, puede abrir el micrófono y con mucho gusto lo podemos escuchar. Entonces, voy a tratar de explicar de nuevo la pregunta. Veníamos hablando en el módulo 3, en la actividad número 1, sobre algunos enfoques que se pueden reconocer o percibir actualmente. Entonces, reconocíamos por una parte el aprendizaje centrado en los contenidos y hablábamos de unas pocas características que se pueden reconocer. Y en otro lado teníamos el aprendizaje centrado en las actividades. Allí se establecen como unos puentes que relacionan lo que pasa en lo uno y lo que pasa en lo otro. Y reconociendo pues este panorama, este enfoque que generó discusión en el módulo, pues se determinaba una pregunta importante que tenía que ver con respecto a cómo se integran esas técnicas y esas estrategias en la práctica para poder seguir avanzando hacia el diseño de las actividades de aprendizaje. Porque pues, normalmente uno puede encontrar algún tipo de estrategia que le diga cómo es que se diseña una actividad de aprendizaje. Sin embargo, cuando reconocemos que las prácticas que se están desarrollando en estos momentos, cuando se piensa en un escenario que ha sido pensado desde la presencialidad y lo que debemos llevar hacia escenarios virtuales, pues ya se empieza a identificar allí un primer obstáculo y tiene que ver con respecto a cómo se puede integrar estos elementos a esta práctica. Entonces la pregunta orientada hacia allá. Entonces quiero en este momento darle la palabra a alguien que quiera participar. Voy a abrir el micrófono. Hola, Gilbert. Sí, buenos días. Habla el profe Silvio. Lo escuchamos, profe. Bien, es que sobre la pregunta tiene a la vez, genera muchas más preguntas porque, digamos, en torno a la idea de poder pensarse como un modelo de estrategia definida, es muy complicado poder definir algo, digamos, en la lógica de lo estándar, dado que la mayoría de los cursos de las universidades, en el caso de nosotros, cuentan con unas orientaciones a veces muy diferentes y por lo general lo único que comparten, digamos, como dentro de la estructura son los microcurrículos. En los microcurrículos, por lo general, han sido las temáticas que se deben abordar durante las semanas de clase y que son parte esencial del currículo de aprendizaje, pero en la virtualidad lo único que yo he podido evidenciar en la práctica, digamos en el cacharreo, es que uno tiene que transformar los contenidos temáticos que están como microcurrículos en objetivos de aprendizaje.
mirar muy bien es cuáles de esas temáticas, cómo se relacionan con unos objetivos claros de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes y a partir de identificar esos objetivos de aprendizaje poder diseñar unas actividades que permitan que el estudiante gestione de una manera, digamos, autodidacta, si se puede redundar de esa manera, en su proceso para llegar al conocimiento en torno a ese tema y así poder adquirir un aprendizaje autónomo que le permita, cuando lleguen los momentos de discusión con los pares y con el profesor en los diferentes ambientes virtuales, en las actividades sincrónicas, poder dar cuenta de cuál fue su proceso, de cómo desarrolló esas ideas que los llevaron a adquirir ese conocimiento y corroborarlo en la discusión de pares y con el docente. Eso yo creo que da una gran ganancia porque a diferencia de las clases presenciales donde usted pregunta si entendieron y todos asienten con la cabeza, aquí la idea es que todos entren en una discusión para poder dar cuenta de lo que, de si el método que utilizaron para llegar al conocimiento, si las orientaciones y hasta el mismo diseño de las actividades los llevaron a adquirir un conocimiento certero, a desarrollar unas habilidades de aprendizaje y obviamente también a cumplir con ese objetivo de aprendizaje que tiene que estar vinculado con el diseño del curso. Hasta ahí de allá. Muchas gracias, profe Silvio. Sí, efectivamente, pues esas son una de las preguntas que nosotros internamente nos empezamos a hacer cuando empezamos a discutir esos tipos de enfoques con respecto a lo que puede devenir frente al diseño que se está haciendo, y es empezar a capturar lo que hemos estado trabajando en el diplomado, porque algo de lo que hemos estado intentando que los profesores puedan externalizar, decir en los foros, es algo importante porque permite conectar primero esa parte de la teoría, pero también esa parte práctica en una etapa inicial. Esperamos que esos aportes, esas reflexiones se vea reflejado en los diseños. Y en los diseños, pues efectivamente, si estamos reconociendo la importancia que tiene el poder mirar el diseño de las actividades, analizando el papel protagónico que debería tener el estudiante, pues ya empezamos a determinar unos criterios allí interesantes que nos permitan transformar esos diseños con las ideas iniciales que teníamos. Profe Fanny, la escuchamos, ¿cierto? ¿Cierto, Daniel? Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, perfecto. Bueno, yo quiero comentarles mi experiencia puntual porque creo que lo he comentado a los profes. Yo era bastante apática a estos procesos de tecnología y ha sido un aprendizaje hasta de las herramientas. Me ha servido muchísimo el hecho de que he tomado unos cursos, fuera pues el diplomado de ustedes, otros cursos virtuales que me han permitido, digamos, como llevar a la creatividad, porque pienso que aquí la creatividad es muy importante. Sin embargo, encuentro que muchos de mis procesos que yo he venido desarrollando desde la presencialidad han tenido un enfoque hacia el aprendizaje y no solo de contenidos. Entonces es como buscar esa articulación. Entonces, por ejemplo, ayer yo me encontraba que estaba con unos chicos, nosotros en las sedes pues aún no hemos comenzado las clases, pero tenía una asesoría de unos anteproyectos. Y bueno, yo estoy como, para mí se ha generado como un poquito de angustia, yo no sé, me he sentido como con una responsabilidad muy grande del ejercicio, a pesar de todas las herramientas que estamos viendo en el diplomado, una cosa es ya llevarlo a la acción y pensar que tenemos grupos de 50 estudiantes, que tenemos, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, pues hay unas particularidades con los niveles que nos llegan muy bajos de lectoescritura. Yo tengo un problema dicho por los estudiantes que a veces redacto los correos y no me los entienden, entonces ha sido como me he sentido preocupada porque tengo una responsabilidad muy grande con ellos. Entonces ayer, por ejemplo, teníamos un encuentro de una reunión a las 5 de la tarde y hubo 3 estudiantes que me escribieron que pues que ellas no podían conectarse porque no tenían en esos momentos y que el acceso sería después de las 8 o 9 de la noche. La verdad, pues uno, desde mi caso particular, yo soy súper comprometida, excedo los tiempos porque me gusta, pero hay personas o profes que dicen, bueno, no, mi jornada es hasta cierta hora. Entonces, en el caso particular, ayer tuve que hacer asesorías telefónicas. Igual a mí también se me cayó el internet y se me fue 2 horas. Y me tocó, yo tengo los teléfonos de ellos y teníamos que asesorarlos y los asesoré vía telefónica. Entonces, digamos que es claro que hay toda una serie de herramientas,
pienso que lo que nos han ofrecido dentro del diplomado nos da elementos para hacerlo, pero también hay una serie de elementos externos como los que yo les cuento, en los cuales lo ponen a uno a repensar todos estos elementos tan importantes, y en mi caso particular yo he sentido bastante preocupación por esa responsabilidad a través de estos ambientes virtuales de aprendizaje, pero ha sido un ejercicio súper chévere porque cada vez aprendo más. Como dice Silvio, esto no es de leer, esto no es solamente de escuchar el curso, esto es de cacharrearlo. Es la única manera, es entre prueba, error y preguntar. Mañana me voy a reunir con un profe de la sede que ya ha trabajado esto de los ambientes virtuales de aprendizaje, porque solamente hay orientaciones, pero uno tiene que arriesgarse a empezar el proceso, y sobre todo, yo lo digo, para mí he tenido un sentimiento de angustia porque siento como una responsabilidad frente a algo que apenas es nuevo para mí, que sé que va a ser un proceso como en todo de aprendizaje. Lo importante es que hay herramientas y tener una disposición, como siempre lo he dicho a lo largo del diplomado en los aportes que he hecho, eso es algo muy fuerte, actitudinal, porque se pueden tener las herramientas, pero si uno se bloquea con el que no me gusta, que pereza, tanto para el profesor como para el estudiante. Muchas gracias, profe María Fanny. Allí, pues, yo seguí adelante con la presentación que preparamos para poder relacionar lo que estaba comentando hace un instante, que nos parece importante resaltar e intentar conectar. Y es que, pues efectivamente, la práctica, pues es importante empezar ya a tener ese tipo de experiencia de acercamientos para poder también poner a discusión y aprobar cosas que hemos estado diciendo, porque la teoría puede sonar bastante interesante. Sin embargo, en cada contexto, pues hay una traducción, hay una transformación allí que se empieza a generar ciertas tensiones. Nosotros hemos considerado que, como todo proceso de formación, pues se genera una transformación en las concepciones y sobre todo en las prácticas de los profesores, y el poder identificar elementos que le dan criterios a los profesores y el sentir esa preocupación, pues efectivamente nos permite a nosotros empezar a hablar de algo que se insinuó en la reunión anterior, que tiene que ver con, listo, y cómo empiezo ya a canalizar ese tipo de estrategias, de metodologías, de experiencias. Y hay un concepto que he resaltado acá, que tiene que ver con la mirada profesional del profesor. Y más allá de poderlo describir y echarles a ustedes el cuento que esto comprende un conjunto de habilidades que se relacionan entre sí y que definen como lo estoy proyectando acá, lo que hay de fondo frente a esa perspectiva es una postura pedagógica con respecto a la forma en que el docente entiende lo que está pasando. Y el poder identificar le va a poder reconocer esas estrategias que puede estar utilizando, pero a la vez empezar a reconocer esas estrategias que los estudiantes están también utilizando para aprender. ¿Cuáles son? Y de esta manera poder empezar a interpretar algunos elementos desde la práctica sobre, bueno, y cómo están funcionando efectivamente para poder entrar a mirar si se están desarrollando como se planificaron, qué tipo de modificaciones podríamos empezar a hacer. Estoy totalmente seguro que los que han estado desarrollando encuentros sincrónicos a través de videoconferencias, en estos momentos no la están desarrollando como la hicieron la primera vez. Han estado haciendo algunas modificaciones producto de su experiencia y también producto de otro tipo de discusiones que han hecho con amigos, con colegas, con los mismos de estudiantes. Y la mirada profesional lo que hace es destacar que tener esa sensibilidad para notar, pues efectivamente no va a encontrar este conocimiento en otros, en libros, sino que ese conocimiento lo tiene cada profesor de manera interna. Entonces, esa parte de la reflexión cobra mucho sentido. Reflexionar no solamente es quedarse pensando en algo, sino que pensar también frente a un actuar. Y el decidir cómo voy a responder o actuar frente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, pues nos permite a nosotros también empezar a reconocer que en esa parte del actuar está el acompañamiento y la retroalimentación formativa. Y los profesores que están construyendo criterios frente a la forma en que se desarrollan actividades de aprendizaje e integran las videoconferencias, como lo estábamos planteando hace un instante,
pues debe tener una sensibilidad para reconocer si efectivamente el encontrarnos sincrónicamente tiene sentido o hubiese sido mejor poder haber preparado otro material donde yo esté explicando lo que estoy haciendo en ese momento. Y un material de videoconferencia que puede tardar cerca de 1 hora a 2 horas, algunos están excediendo hasta las 3, pues si usted hace un material con unas instrucciones y es el objetivo, pues usted tranquilamente lo puede estar haciendo en menor tiempo. Gana usted y gana también tiempo el estudiante frente a lo que tendría que estar desarrollando. Por dar un ejemplo concreto, no quiero decir que los ejercicios de conexión sincrónica se correspondan solamente a las instrucciones, solamente lo que trato de decir acá es que si hacemos videoconferencias que tiendan ese corte, probablemente el recurso o el medio que debíamos haber utilizado era otro. ¿Algún comentario frente a esta parte? Los dejo por el chat. Entonces, en conclusión, en esta primera parte lo que queremos resaltar es pues esa sensibilidad que tienen los profesores en la práctica, que le permite ir transformando esa mirada profesional que le va a permitir hacer algunos ajustes frente a los diseños que se están proponiendo, sobre todo en esta etapa de planificación que algunos ya están desarrollando, a otros que se acercan, que es el por dónde voy a empezar, qué estrategia voy a desarrollar y el estar en un ejercicio permanente validando lo que se ha estado haciendo. En este módulo 3, esa parte que hemos estado discutiendo, se ha concentrado en esta última etapa del desarrollo metodológico, donde ya estamos entrando en el detalle. Bueno, ¿y usted cómo organizar su actividad de aprendizaje? Entonces, intentamos también que se conectara, además de la secuenciación, los recursos. Y empezábamos a generar preguntas con respecto, bueno, ¿y cómo se realiza una secuenciación de una actividad de aprendizaje? Algunos lo llaman ya el método como tal, otros van y buscan, además del método, se hablan de unidades, de secuencias, de situaciones, el diseño de actividades, de tareas. Hay diferentes formas de llamarlo, pero lo que hay de fondo es una organización, una estructura que desde el punto de vista de nosotros como docentes es una decisión que no se puede eludir, el estructurar una actividad, y es una intención, una acción del profesor, que desde la postura que hemos estado nosotros planteando, es una estructura que debe ser explícita para el estudiante, que es el que efectivamente va a estar aprendiendo a través de esa trayectoria de aprendizaje. Es decir, es importante que se familiarice con esa estructura, y si la estructura en esa experiencia de aprendizaje se puede ir modificando, está bien, pero que esas modificaciones, esos ajustes sean explícitos para que ese otro entienda cuál es esa trayectoria que se está proponiendo recorrer, así no sea una trayectoria en línea recta, pero sí que sea una trayectoria que lo pueda llevar a diferentes caminos y formas de poder recorrer este camino. En la actividad número 2, nosotros propusimos ya empezar a hablar el tema de las estrategias de acompañamiento, pero partiendo de lo que son de los componentes de la actividad de aprendizaje. Particularmente definíamos 2 que tienen que ver con lo de los recursos, la colaboración y el acompañamiento. Y desde este punto de vista se relacionaba con la forma en que se estaba secuenciando. Y acá el comentario o la pregunta que se empieza a determinar es de qué manera uno puede empezar a pensar cómo se configura una estrategia de acompañamiento cuando empezamos a reconocer los elementos de una actividad, la forma en que la estoy estructurando o secuenciando. Entonces, ¿qué elementos de esa estrategia de acompañamiento podríamos destacar desde su práctica? ¿Ustedes a qué le están dando más importancia en esa estrategia de acompañamiento o a qué creen que se le debería dar efectivamente mayor importancia en esa estrategia de acompañamiento? Entonces, en esta parte de nuevo abro la discusión para escucharlos, profes. Tenemos ya cerca de 18 personas conectadas. Por el chat creo que no hay un orden de participación, ¿cierto? Creo que a los profes los estoy cansando mucho. Es que ahí no hay participación en el chat. Hola, Gilbert. Sí, profe. Bueno, sobre la pregunta, ahí ahorita pues como se está programando y planeando el inicio del primer semestre 2020 en las sedes regionales,
un elemento esencial para poder configurar, yo creo que las estrategias, primero va a tener que tener, digamos, dividirse en dos partes, la parte metodológica académica y la parte técnica. En el tema técnico es de pronto tener una buena caracterización antes de cualquier proceso de diseño, de, por un lado, las herramientas con las que cuentan los y las estudiantes en sus casas, de tanto software como hardware, de velocidad de conexión, disponibilidad de red, y por otro lado, en la parte ya metodológica, digamos, a partir de las habilidades que manejen en torno a los conocimientos, poder programar también en actividades, en entornos, digamos, o con herramientas asincrónicas que permitan que los estudiantes se les facilite en diferentes espacios del día y de la semana poder acceder a las actividades y programar muy bien y centrarse muy bien en el diseño de las evaluaciones, por otro lado, porque las evaluaciones, cuando estamos pensando en la lógica de habilitar en un entorno virtual una evaluación con un horario de apertura y un horario de cierre, hay que considerar las posibilidades contingencias que tengan estudiantes en sus hogares frente a lo técnico. Entonces ahí hay que ser muy flexible y empezar pues con esa lógica de la flexibilidad dentro de las actividades que se van a poder diseñar. Gracias. Gracias, profe Silvio. ¿Algún otro aporte, profes? Listo, entonces de esta manera, continuando con lo que estamos proponiendo y también con el aporte que está haciendo el profe Silvio, pues encontramos también que en esta estrategia de acompañamiento el ordenar algunas actividades iniciales que le permitan al profesor realizar un acompañamiento con sus estudiantes, pues implica unas condiciones institucionales importantes. Ayer estábamos en la tarde haciendo una revisión de una solicitud que está haciendo el rector de la universidad para apoyar el trabajo de planificación de los profesores. Y dos ejes allí que son importantes poder determinarlo es poder empezar a determinar algún tipo de estrategia que le permita a los profesores desarrollar este acompañamiento que requieren los estudiantes y en ese desarrollo de la estrategia poder también reconocer el diseño de algunos recursos que pueda estar creando el profesor que le permitan tener alternativas diferentes a lo que son los encuentros sincrónicos, las videoconferencias. Esto efectivamente es un reto total para una formación que nos parece importante poder revisar. La profe María Fanny me decía que tenía una pregunta acá, estoy tratando de revisarla. Creo que con respecto a lo de la cantidad de participantes, los grupos numerosos, ¿qué estrategia de establecer? Pues efectivamente cuando estamos hablando ya de estos casos tan específicos, pues es importante también tener como claro unos imaginarios acá en la educación con respecto a lo que puede ocurrir en estos diseños en escenarios virtuales y los que se venían haciendo en clases presenciales, sobre todo porque el trabajo colaborativo y el acompañamiento a los grupos numerosos pues le implica al profesor un conocimiento con respecto a la forma en que se van a dinamizar las actividades y a los recursos que se están colocando a disposición para poder monitorear el aprendizaje del estudiante. Quizá en el módulo 4 vamos a entrar en detalle frente a la comunicación y la evaluación.
Sin embargo, en este punto que plantea la profe María Fanny, pues efectivamente hay algo de frente a la expectativa que uno tiene en el desempeño del estudiante en estos ambientes. Y frente a lo que se puede o lo que debemos esperar del estudiante en línea, uno puede pensar efectivamente que hay algunos ideales que nos permitan a nosotros pensar que el desarrollo de este trabajo con ellos, además de aprender un conocimiento a través de actividades de aprendizaje como las que se están propendiendo, pues hay algo transversal con respecto a lo que deben de estar haciendo los estudiantes en estos momentos y en esas estrategias para aprender que hablábamos hace un instante. El poder fomentar un trabajo organizado y monitoreado del aprendizaje va a ser un elemento clave. Y el aspecto de la autonomía, pues algo que se empieza a centrar acá, sobre todo cuando empezamos a establecer la relación de la cantidad de participantes en el desarrollo de la estrategia de acompañamiento. También que se pueda hacer ejercicios de lectura y escritura reflexiva va a ser interesante, no solamente por lo que se lea y escriba, sino también por de otros, sino también por lo que uno pueda estar produciendo al respecto. Los canales de ayuda yo creo que va a ser algo importante porque acá es por donde se empieza a desbordar el profesor cuando abre la ventanita del WhatsApp. Hay que estar muy preparados con respecto a eso porque efectivamente la cantidad de participantes genera atención frente a la dosificación del trabajo del profesor en estos escenarios virtuales, sobre todo para poder plantear inquietudes y que esas inquietudes se puedan responder y que a la vez estén dispuestas para que otros que tengan las mismas inquietudes puedan encontrar las preguntas y las respuestas que se han estado haciendo. Estos ambientes nos posibilitan ese tipo de estrategias. Que podamos fomentar las estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de la información es un aspecto también fundamental. Pensamos que orientando un trabajo hacia allá, estamos generando también en los estudiantes un aprendizaje más autónomo, pues que efectivamente no determina la necesidad de que esté un profesor allí pendiente de lo que tendría que estar revisando o no. Como un proceso, eso tiene unas etapas de intensidad, como todo, que debemos empezar a revisar. Avanzando un poco en esta parte, hay algunos aspectos que efectivamente debemos ser conscientes porque en la presencialidad también ocurre, y es que no deberíamos esperar efectivamente que sea todo obligatorio y que en todo momento podamos tener un participante 100% activo en la actividad que se ha diseñado. Yo creo que ustedes también lo han visto cuando empezamos a ver las dinámicas de los foros. Hay foros donde algunos profesores participan con más frecuencia que en otros, y ese tipo de cosas nos tiene que permitir ser sensibles frente a estas dinámicas y también que podamos tener claro que efectivamente no todo lo que recomendemos como profesores, pues los estudiantes lo van a tener en cuenta en estos escenarios, van a haber preguntas pues muy repetitivas en estos ambientes, pero la estrategia acá tendría que permitir establecer de qué manera uno captura ese tipo de situaciones para fortalecer mi estrategia de acompañamiento y efectivamente esto no me esté implicando un tiempo adicional importante. Lo de los plazos es importante también para tener en cuenta no solamente la flexibilidad, sino también la dosificación. Un ejercicio interesante es poder hacer planificación conjunta con otro profesor y preguntarle si efectivamente cree que el tiempo que se le va a invertir esa actividad es el adecuado o no. El ejercicio de estar contabilizando cuánto tiempo usted cree que se tarda un estudiante desarrollando una actividad es un aspecto clave en el desarrollo de la estrategia de acompañamiento. Y como toda estrategia de acompañamiento en un ambiente virtual, pues obviamente que la experiencia que ustedes han tenido también desde la otra orilla como estudiantes en escenarios virtuales, les permite a ustedes tener ya una mirada diferente del asunto, porque ya pueden colocarse en el lugar de el otro para poder ver efectivamente si las consignas son claras, como la profe María Fanny nos lo estaba planteando ahora, y el tiempo, sobre todo con respecto al tiempo que se le podría dedicar a la actividad. Hay algunos inconvenientes de la comunicación que son normales que puedan ocurrir y el pretender que se tenga un dominio avanzado de las tecnologías, independientemente en la época en la que nos encontramos, pues es un aspecto también fundamental para tener en cuenta. El poder establecer unos recursos que le permitan a los estudiantes apropiarse de tipo de tecnología digital con las condiciones en las que se encuentran en el contexto, pues deriva definitivamente un reto para el profesor en esta etapa de planificación en las que se encuentran. Sí.
No, quería complementar algo que estamos discutiendo por el chat, de que estamos dialogando, y es, digamos, la respuesta que estaba dando la profesora María Fanny en cuanto a los grupos numerosos. La propia Mónica pues ya nos ha dado algunas herramientas tecnológicas, pero les quiero hacer un breve paréntesis en algo que nos ocurrió con un grupo numeroso que tenemos más o menos unos 60, 70 estudiantes. Abrimos el WhatsApp, digamos, yo abrí el WhatsApp sin problema para todos, pero pues hay unos tiempos en donde la oleada es muy fuerte, digamos, exige unos tiempos fuertes de atención para varios, pero por lo menos en uno de los grupos, sin que uno lo haya dispuesto de esa manera, una estudiante, digamos, hace como la réplica, es la que se comunica conmigo, me dice, pasa esto, algunos compañeros me han manifestado esto, y como que ese canal me permite a mí tener más, digamos, menos tiempo de contestar varios WhatsApp y de tenerlos a todos por el grupo, y ella logra una interacción muy buena con sus compañeros. Ese es un asunto que se ha dado en esta contingencia y para mí ha resultado efectivo. Allí se los quiero dejar en ese asunto de los grupos numerosos, aunque pues las estrategias hay más arriba de otro nivel, pues las de trabajo colaborativo, la que nos comentaba el profesor Gilbert, y pues definitivamente hay una personalización que requiere, digamos, todo este trabajo por tecnología, que sí implica unos tiempos de dedicación y de compromiso del docente, porque algunas cosas se podrán hacer o trabajar a través de algunos estudiantes, pero otras definitivamente pues hay que mirarlas en cada uno de los procesos, ¿no? En cada estudiante. Era eso, Gita. Listo, muchas gracias. Pues como lo estábamos planteando, la presentación del día de hoy en lo relacionado con el módulo 3 cierra con esta última etapa. Daríamos ya inicio a la presentación del módulo 4. Ya con el hemos dicho que hasta las 45 íbamos a intentar hacer el desarrollo para cumplir con los tiempos que se han definido. Sin embargo, creo que nos queda un par de minuticos para poder darle la oportunidad a algún profe de cerrar, si considera necesario, con alguna reflexión que le haya dejado el desarrollo y el tránsito por este módulo 3. ¿Me gustaría escuchar algún aporte para dar cierre y apertura al módulo 4? Profe, ¿me escucha? Sí, profe William, lo escuchamos. Soy de Tuluá y soy el profesor de experimentación física. Física es una materia que vemos en las áreas y ciencias básicas e ingenieriles. Y cuando se trata de experimentación, ha sido un proceso genial porque hemos tenido que reinventar posibilidades, ya que así como en el mundo hay abiertos muy buenas opciones de software simuladores, así también tenemos unos casos de ejercicios que son muy puntuales y que han ido variando con el tiempo. Entonces he tenido que reinventar algunos procesos y en el camino me he encontrado con todas las similitudes de todos los inconvenientes que han planteado los demás colegas, pero ahí voy despacio, tratando de construir, gracias al semestre todavía no he comenzado, y esperando también que de pronto, en este caso, la universidad ayude un poco, porque en muchos de esos software que uno tiene acceso, muchos de ellos nos dan la oportunidad de tener una licencia gratuita por un tiempo. No es permanente, pero ha servido como plan de contingencia. Pero es algo que de pronto sí llama la atención, ¿no? Va a llegar un momento en donde se va a ser necesario que estas licencias sean propias y poder trabajar en un mejor campo de acción con los muchachos. Los problemas de Internet y los problemas de todo lo que tiene que ver con infraestructura y los chicos y sus problemas sociales han hecho que cada uno tengamos que reinventarnos en el proceso. Y obviamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho durante este encuentro sincrónico.
William, muchas gracias. Sí, ayer también estábamos hablando de ese tema y parte de poder tener a disposición recursos para que los profesores puedan llegar a integrar en sus prácticas pues, las condiciones sociales en las que los estudiantes están intentando continuar con su formación académica, pues en algunos casos no está como a la altura del imaginario que se tiene de poder pensar recursos avanzados, plataformas, lo de la conectividad, y allí esa brecha definitivamente nos limita un poco con respecto a las ideas que se tienen, pero nos permite poder fortalecer esas estrategias de acompañamiento pensándonos siempre en esas condiciones en las que están nuestros estudiantes. Quizás esa lógica y esa experiencia en otros niveles directivos no se perciba de la misma manera. Sin embargo, lo que sí creemos es que los profesores tienen en estos momentos unos criterios importantes que se pueden utilizar para buscar un apoyo que les permita desarrollar esa práctica. Nosotros, a pesar que pues avecina el cierre del diplomado, nosotros continuamos con las puertas abiertas para seguir haciendo una discusión de acuerdo a la práctica de ustedes. Es una preocupación latente frente al acompañamiento que requieren ustedes ahora, una vez termine el diplomado de docencia virtual, porque nos hacían la pregunta, bueno, y los profesores que terminen la formación ya son expertos en docencia virtual y ya pueden desarrollar toda su práctica en estos escenarios. Y la respuesta que yo di fue que no, que lo que pensábamos era que si hay un avance importante en la formación de los profesores, que tiene que enriquecerse en estos momentos desde una práctica real, con la mediación obviamente de un grupo de acompañamiento que le permita seguir avanzando de la mejor manera, sin pensarlos pues que se tienen que lanzar al agua como se podría estar pensando. Y eso nos permite a nosotros pues fortalecer lo que estamos tratando de construir acá, una red de profesores que están interesados en empezarse la docencia virtual. Y uno de los componentes que tendríamos que empezar a revisar es lo que se va a discutir en el módulo 4 con respecto a la comunicación y la evaluación. Entonces, Eni, acá te doy la palabra. Bueno, profes, una cosa que reitero que se ha preguntado por el chat, pero se vuelve a preguntar, el módulo 3 como queda abierto para que se pongan al día los profesores que aún todavía deben actividades y formalmente empezamos el módulo 4 la próxima semana. En el módulo 4 vamos a trabajar dos temas que cohesionan fuertemente, interrelacionan todo lo que hemos trabajado en los 3 módulos anteriores, que tienen que ver con la comunicación y la evaluación formativa. Y ese apellido que le hemos colocado es muy importante, porque pues no nos interesa procesos de comunicación, aunque haya que tenerlos en cuenta, de comunicación o de evaluación en general, sino mirar de alguna manera ese diseño formativo que hemos tenido en cuenta. Yo les voy a pedir un favor, que tratemos de que en este módulo 4 pasemos a un nivel siguiente, o sea, desde luego que hemos propuesto unos foros, unas encuestas, hemos trabajado, digamos, volviendo a revisar la caja de herramientas que tenemos, las tecnologías que tenemos para hacer comunicación y evaluación, y pues lo del diseño formativo. Básicamente el módulo 4, tanto en la actividad 1 como 2, propone esa secuencia. Pero la solicitud va a ser que sigamos, digamos, la orientación que nos ha dado Gilbert dentro del módulo 3, en el sentido de mirar la práctica propia y que giremos del decir el qué. También pues claro, hay que decir el para qué. Yo ya vi por allí unas intervenciones del profesor William, de un profesor que ya nos está diciendo el sentido de la comunicación efectiva, y es importante detenernos un poco en el cómo. ¿Por qué es importante mirar el cómo? Porque el cómo es el que nos permite concretar todo este asunto que hemos hablado hoy en el encuentro, y es la forma de concretar la transformación. Ahora, la transformación se logra a partir de
como de lo que decía el profesor Silvio, el diseño de las actividades, pero arriba hay un asunto que hablaba la profe Mónica en el chat, y es la flexibilidad. La flexibilidad es como la impronta o la estrategia que tenemos en la Universidad del Valle para afrontar, digamos, la pluralidad de pensamiento que tenemos, la pluralidad de modelos, y es importante entender que la flexibilidad no exige bajar la calidad académica, sino que exige replantearnos modos de hacer. Y esos modos de hacer tienen que quedar, digamos, allí en la actividad 4, tanto en la parte de evaluación como en la parte de comunicación. O sea, ¿qué es lo que transformamos? Ya en este módulo sí que tenemos que presentar cuáles son las transformaciones reales que estamos proponiendo en el diseño, con un asunto adicional, y es que se está enriqueciendo con la práctica que estamos teniendo con la contingencia actual, pues de enfrentarnos a hacer actividades asistidas por tecnologías digitales y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento. Entonces, en ese cómo, habría que también mirar cómo logramos una comunicación efectiva, cómo logramos una evaluación formativa, qué implica toda la complejidad de los procesos de evaluación de acuerdo a nuestra área de conocimiento. Y aquí pues el llamado de siempre que hemos hecho en el diplomado, hay algunos elementos que se pueden tomar, pero hay que situarlos, hay que mirarlos dentro de la práctica. Pero cuando decimos eso no quiere decir que persistamos en seguir haciendo prácticas anteriores, sino por eso me parece como vital toda esta experiencia que nos ha dicho la profe Fanny, porque yo lo he visto, ¿no? Cuando ella por primera vez participó en los foros del módulo 2 y cómo planteaba su posición. Y escucharla ahorita en la intervención que hizo en el módulo 4, incluso toda su apertura y toda todo lo que nos cuenta frente a la angustia que tiene, ha sido, digamos, es la posibilidad también de ver en esa práctica y en esa concesión digamos, un compromiso real por cualificarse, por mirar cómo puede hacer su práctica igual o distinta, pero que repercuta en el proceso de aprendizaje. Entonces ese es como el llamado principal para el módulo 4. Vamos a trabajar 2 temas. Igual estos son temas que quedan abiertos, pero la idea es que en sus diseños formativos ustedes puedan aterrizar la transformación que estamos diciendo que teóricamente debemos tener en las actividades que hemos venido diseñando. Y esto pues no es así aislado, sino que esto responde, digamos, a un modelo, a los modelos pedagógicos, a los modelos metodológicos y a toda la estrategia de acompañamiento y colaboración que trabajamos en los módulos anteriores. Yo no sé si hay alguna pregunta frente al módulo 4, además de cuándo empieza y además de lo que me dijo el profe Silvio. Lo quiero dejar aquí, es que este regalo que hicimos hoy de la didáctica del libro que ha hecho la Universidad de Huerta de Cataluña, tenemos allí el link a la biblioteca, pero no podemos poner el link directo al libro porque puede traerle problemas a la Universidad del Valle, según lo que nos dijo el profesor Guillermo Bautista. Entonces por eso lo circulamos a través de nuestros correos privados o en la carpeta. Incluso en la carpeta no debería poner, pero igual es una carpeta privada. Entonces de didáctica universitaria en entornos virtuales es un referente que tenemos para trabajar procesos situados de la evaluación y la comunicación formativa, pues que nos permite mirar, digamos, desde un punto de vista de la práctica que ellos han tenido, pero también situándolo en nuestra práctica, cómo podemos lograr efectividad en ambos procesos. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta allí, o si no, pues vamos a seguirnos encontrando por ahora en el chat no hay preguntas.
Vale, si alguno quiere intervenir frente a este tema y si no, pues daríamos por cerrada la videoconferencia. No sin antes decirles que chévere que nos hayan acompañado y que pues que pasen hoy un grato y feliz día. Listo, que todo muy claro por el chat. Listo. Yo también les doy mis agradecimientos. Vamos a dejar la grabación también a disposición en el módulo 3 para consulta. Le enviaremos el mensajito de recordatorio cuando esté este recurso. Esperamos que terminen de pasar un excelente día y fin de semana. Muchas gracias. Denis, muchas gracias. Muchas gracias, profes. Muchas gracias. A las 10 en punto. ¿Qué puntualidad? Uf, eso es un punto para mí, profe Gilbert. Pues no creo que yo vea que pero bueno, no me demoré tanto en el módulo 4, ¿no? Tengo que estarle pegando un codazo ahí virtual porque... Hasta luego, muchas gracias. Bueno, chao, profesores, muy amable.